En este nuevo tema que vamos a ver ahora, teoría avanzada en las personas mayores como sujetos de derechos, nos vamos a encontrar con la temática de atención centrada en la persona. ¿Y cuáles son los principios de la atención centrada en la persona? Tenemos el derecho a la vida, la dignidad en la vejez, la participación, la no discriminación y la igualdad. Siempre pensando en el centro, que es la persona a la que estos principios se los debemos. Por otro lado, ¿qué entendemos por atención centrada en la persona? Es un modo de atención que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que precisan cuidados, dando la máxima importancia al respeto, a su individualidad, a su modo de vida y a sus decisiones o preferencias en el día a día. Carl Rogers, uno de los pensadores que ha tenido más injerencia en lo que es la atención centrada en la persona, va también a pensar la atención centrada en el estudiante, en el paciente y la práctica centrada en la ocupación. Esto lo podemos hablar desde la terapia ocupacional. ¿Sí? Nuestro sentido, la ocupación, es la base, ¿sí? Es la base, es el centro cuando hablamos de esta teoría. Por otro lado, vamos a pensar o pensó en las personas con demencia. Muchas veces pensamos que las personas con demencia no sienten, no piensan, no es así. Esto está muy tenido en cuenta cuando a veces vemos en las instituciones, en los hogares de larga estadía, ver a las personas en una silla de rueda, en un rincón, y no permitimos o no nos acercamos ni a charlar con ellas. Que cuando esto pasa, esta persona cambia, ¿sí? Y lo importante es permitir el desarrollo de su independencia, su individualidad, su autonomía, aunque sea que pueda elegir el espacio donde estar. La importancia de este contexto, por eso estaba hablando de este ejemplo, ¿no? El contexto social que puede disminuir esta discapacidad, modificar el ambiente, a veces con pequeñas cosas, acercarnos, arreglarles el cabello, a ofrecerles una caricia, preguntarles cómo se sienten. Aunque la persona creemos que no entiende, la persona entiende y puede comprender. Y muchas veces hasta nos puede gozar una sonrisa del acercamiento. La calidad de atención que le podemos ofrecer, los servicios, mejorar el vínculo, esto que les decía recién, acercarse. Todo esto se piensa que la demencia no es solo una patología cerebral, sino que es la interacción con otros factores, como la personalidad, la salud, el daño neurológico y lo social. Muchos de los factores se dicen que altera o aumenta ese estado muchas veces en la propia demencia. ¿Qué significa la atención centrada en la persona? Que es parte del cuidado, que está basada en valores, en la dignidad, la autonomía, la autodeterminación de la persona y el derecho de la persona a decidir por su vida. Muchas veces vemos los familiares o alguna otra persona que decide por la persona, pero a pesar de que creamos que la persona puede no comprender qué es lo que quiere en ese momento, cuáles pueden ser sus deseos. ¿Para qué? Para permitir y apoyar que sigan su proyecto de vida. Que la persona sea el centro, que sea el protagonista. Yo muchas veces digo, en las residencias de larga estadía, uno está para gestionarla, pero ellos son quienes viven en esa casa, quienes habitan ese hogar, y es de ellos. Tanto quienes gestionamos o las personas cuidadoras o las enfermeras, vamos a la casa a ayudar, a colaborar en el cuidado. El entorno, este entorno que muchas veces puede discapacitar, puede desestructurar a la persona.
cómo esta organización del entorno, estos apoyos que podamos brindar, cambia el contexto y cambia la vida de la persona totalmente. Los ámbitos de intervención que podemos llegar a tener y cómo pensamos a la persona en el domicilio, en un centro de día, en las residencias de larga estadía. Y esto que les decía recién, ¿no? Pensar como si la persona estuviera en su casa. Así adaptar las residencias con los cuadros, con esos lugares, con esos espacios que la persona tenía en su casa. Que cuando la persona llega a un hogar de larga estadía, diseñar el ambiente para que sea lo más cómodo posible para esa persona. Esto de incrementar el contacto, la participación en la comunidad, que la persona pueda elegir, reducir la dependencia. Yo más de una vez hablo de que a veces prefiero verlos caminando y no contenidos en una silla. Que caminen lo que puedan, que se levanten, que puedan andar, que se les pueda otorgar un andador o algo que la persona se movilice. Después me dicen a veces las cuidadoras, bueno, pero estaba caminando y se cayó, se puede lastimar, se puede caer, pero démosle la posibilidad. No le neguemos a la persona con un apoyo. El apoyo hasta puede ser nuestro propio cuerpo, nuestro brazo, si no tenemos algún otro elemento. El sostenimiento, a veces esto requiere 2 o 3 personas, ¿sí? Pero me parece que es sumamente importante que la persona pueda sentir que todavía puede. Porque cuando la persona está en un rincón, en una silla de ruedas, contenida, la verdad que a veces aumenta la agresión. Muchos otros factores hacen que la persona no se encuentre bien. Y acá los profesionales, ¿sí? Siempre creemos que el otro, y acá puse un ejemplo tanto del personal profesional, cuidador, que tenemos, no solo nosotros desde este otro lado decimos que es la persona que sabe, que puede y que decide sobre la vida del otro. Y siempre decimos que el otro, esta persona mayor, puede no saber. Es el que espera las indicaciones y es el que sufre cada una de estas situaciones día a día, ¿sí? Pero si lo pensamos desde la atención centrada en la persona, vamos a hablar del apoyo, la dignidad, de un plan de vida para esa persona, basada en evidencia científica, en la relación relación interpersonal que se puede dar, que sea simétrica, no asimétrica. ¿Por qué pensar que el otro no sabe y que el otro es el que va a decidir por mi vida? El cuerpo, este cuerpo tiene que decidir uno mismo en la medida que se pueda. Apoyar el ejercicio de los derechos, y esto, el derecho tiene que ver con la decisión y este proyecto vital de vida específicamente. Y como les decía recién, y ustedes lo saben mejor que yo, y porque lo harán todos los días igual que lo hago yo, de promover la independencia en la ABD. Yo les dejé un video de unas instituciones en Europa, cómo promueven. Ustedes pensarán en el video, bueno, pero es otra población. No, tratemos de que sea así, de que en nuestro país podamos tener otro tipo de instituciones. Y yo creo que tiene que ver con la gestión de esas instituciones. Bueno, siguiendo con nuestras filminas, esto, ¿no? El conocer a la persona, el entorno, las capacidades, la identidad de esa persona, cuáles eran sus deseos, preferencias. Y esto cuando pensamos, y no solo como terapistas ocupacionales, que esto lo tenemos creo que a veces muy en claro, porque casi así aprendemos nosotros en la universidad, en la academia, pero también enseñárselo a los demás profesionales, que esto suele ser olvidado, que el profesional va a ser un mero acompañante, que va a escuchar, que va a tratar de colaborar con lo que él sabe y nunca pensar que el otro no sabe y no entiende. Y acá cuando cambiamos y logramos un equilibrio, ahí pensamos que esta persona mayor sabe, conoce su cuerpo mejor que nadie. Nos va a demandar,
y va a decidir por su propio cuerpo. Muchas veces el no querer tomar la medicación, el no querer comer ciertos alimentos, porque siempre él comió otras cosas y por qué ahora va a comer esos alimentos. Muchas veces explicarle. Muchas veces yo les explico y después le digo, usted decide por su vida si quiere seguir así o quiere tener otra calidad de vida. Capaz que en ese momento enojado no cambia su actitud, pero con los días lo hace. Pero siempre explicándole. Capaz que ofrecerle algún libro, y si la persona puede leer o entender, mismo a veces una tablet, el celular, a veces yo lo pongo en alguna imagen y la persona puede comprenderlo tranquilamente. Y por otro lado, la práctica centrada en la ocupación. Como terapistas ocupacionales, se interesa por las ocupaciones significativas seleccionadas por las personas y llevada a cabo en sus ambientes cotidianos, que puede ser la casa, que puede ser la residencia o cualquier otro lugar que la persona elija. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por escucharme y bueno, siempre estamos en contacto. Gracias.